Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Buenos días, mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a seguir con este tema, características del sabio, y vamos a ver la tercera característica. La tercera característica, mis hermanos, para los que están apuntando es: el sabio cuida su casa y no deja puertas abiertas. El sabio cuida su casa y no deja puertas abiertas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Cantares 2:15. El libro de Cantares 2:15 nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, nuestras viñas en flor. ¿A qué nos referimos, mis hermanos, cuando decimos que el sabio cuida su casa y no deja puertas abiertas? Entendamos, mis hermanos, por puertas abiertas o dejar las puertas abiertas son esos pecados, esas malas costumbres, esas pequeñas, entre comillas, desobediencias a la palabra de Dios. Esas pequeñas cosas que nosotros aún hacemos y que afectan no solo a nuestras vidas, afectan también a nuestras familias. Entendamos una cosa, mis hermanos, que cuando tú vives en pecado, cuando tú abres puertas a Satanás, cuando tú abres puertas al enemigo, tú no solo afectas tu vida espiritual, sino que afectas también a tu esposa y afectas también a tus hijos. He ahí la gran responsabilidad de los padres de mantener cubiertos a sus hijos con su conducta, con su moral, con su ejemplo. El problema, mis hermanos, es que nosotros no hemos entendido bien cuál es el trabajo de Satanás. Es por eso que nosotros pensamos que las cosas que nosotros hacemos no van a afectar a nuestra familia. Que el tener un amante, que el vivir mintiendo, que el vivir engañando, que el vivir abriendo puertas a los enemigos, a los demonios, a nuestra casa, no va a afectar a nuestra familia. Cuando tú vives en pecado, tú estás abriendo puertas y por esas puertas entran demonios a tu casa y empiezan a destruir tu casa. El enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Abran sus Biblias, mis hermanos, en Juan 10:10 y dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Tú no puedes pensar, mi hermano, que tú puedes vivir en pecado. Puedes hacer lo que tú quieras, desobedecer a Dios, aún en lo oculto, cuando nadie te ve, cuando nadie te mira, cuando nadie te escucha. Tú das rienda suelta a tu pecaminosidad y tú no puedes pensar que no pasa nada o no va a traer eso, ninguna consecuencia a tu casa, a tu hogar. Si el hombre y la mujer se convierten en una sola carne y tienen hijos, lo que haga cualquiera de los dos va a afectar a la otra persona también. Hagamos de cuenta que los padres son como el techo de los hijos. Y todo lo que tú hagas puede proteger o puede descubrir a tus hijos. Tu mal ejemplo, tu mala conducta, tu pecado escondido afecta a tus hijos. Y también los hijos, obviamente, deben tener mucho cuidado con esto. Cuando tú entiendes, mi hermano, que la obra de Satanás es destruir al ser humano, la obra de Satanás es hasta llevar al ser humano, hasta ver al ser humano condenado en el infierno, no va a terminar su obra. Hagamos cuenta que nosotros hoy salimos de aquí, de la iglesia, y dejamos las puertas abiertas, puertas y ventanas abiertas. Te hago la pregunta: ¿qué crees tú que va a pasar cuando nosotros vengamos el miércoles al culto? No vamos a encontrar nada. Se han llevado todo, se han llevado los instrumentos, se han llevado los micrófonos, se han llevado las sillas, se han llevado todo. Porque el ladrón no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. Tú no puedes dejar tu casa abierta. Tú no puedes dejar las puertas abiertas de tu casa y las ventanas abiertas. Y en el sentido espiritual, tú dejas abierto cuando tú vives en pecado, cuando tú no te arrepientes, cuando tú no le pides perdón a Dios y no le dices a Dios que te ayude a cambiar esas costumbres que te están matando, te están alejando de Dios, te están afectando y van a afectar a tu familia también. La forma más práctica para no dejar puertas abiertas
Y lo que la palabra nos enseña a nosotros es el arrepentimiento. Es por eso tan importante, mis hermanos, que cada noche que lleguemos a nuestras casas, cada mañana que nos levantemos y aún al momento de comer, busquemos el rostro de Dios y le digamos: Señor, perdóname por esas cosas que he hecho o estoy haciendo que no te agradan. Perdóname, Señor, que la sangre de Cristo me lave, que la sangre de Cristo me limpie. Esa debe ser la oración del cristiano constante de todos los días. Haz cuenta que tú vas caminando por la calle y cada día vas cogiendo una piedra en el camino y te la vas poniendo en tus bolsillos. Una piedra a tu bolsillo, otra piedra. Ahora, tú al finalizar el día vas a tener muchas piedras, pero imagínate tú cuántas piedras tendrás al finalizar el mes o al finalizar el año o por toda tu vida. Eso es igual a cuando tú no te arrepientes nunca delante de la presencia de Dios. Tú vas a llegar un día delante de la presencia del Padre, al juicio del Padre, y te vas a estar con todas esas piedras encima tuyo, todos esos pecados que tú nunca te arrepentiste. Y entendamos que arrepentimiento no es, mis hermanos, solo sentirse mal ni decir: Señor, perdóname. Arrepentimiento significa cambio de mente, reconsideración, reconsiderar tu caminar, reconsiderar tu proceder, cambio de acción. Si tú estabas yendo para allá, ahora entendiste, la palabra de Dios te dice: no mates, no robes, no codicies. Entonces estás equivocado, entonces te das la vuelta y empiezas a obedecer a Dios. Esa es la forma en la que tú cierras las puertas de tu casa a los enemigos, al ladrón, al malvado. Cierras las puertas de tu casa a Satanás cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios y cuando tú le has dicho: Señor, perdóname, que la sangre de Cristo me lave, me limpie. Ahí tú empiezas a cerrar las puertas y el enemigo ya no puede entrar a destruir tu casa. Hay veces que los padres dicen: ¿y por qué mi hijo se rebela? ¿Y por qué mi esposa está mal? ¿Y por qué estamos tan enfermos? ¿Y por qué no nos resulta nada? ¿Y por qué todo lo que hacemos nos va mal? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa el otro en mi casa? Y no te das cuenta que las puertas están abiertas a los enemigos y entran los enemigos, los demonios, a matar, a robar y a destruir. Es hora de que empieces a cerrar esas puertas. Es hora de que empieces a pedirle perdón a Dios y que reconsideres tu caminar, tu accionar, tu proceder y empieces a cambiar tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de caminar, tu forma de pensar incluso. Es hora de cerrar las puertas al enemigo. Punto 4, mis hermanos. Características del sabio. Cuarta característica: el sabio no esconde su pecado, sino que lo confiesa. Nuevamente, el sabio no esconde su pecado, lo confiesa. Y aquí tenemos una gran verdad, mis hermanos, que nosotros como humanos todavía, como humanos vamos a seguir fallando, vamos a tener muchas fallas, vamos a ser todavía imperfectos. En nuestra conducta todavía tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar. Y aquí viene una gran verdad, mis hermanos, y es que como humanos nosotros, como seres humanos, todavía fallamos, todavía nos equivocamos, todavía muchas veces pecamos. No amamos el pecado. Hay una gran diferencia entre amar el pecado y pecar. No amamos el pecado, pero todavía pecamos, todavía fallamos. Pero eso mismo nos lleva a buscar el arrepentimiento en el Señor y a cada día ser mejores, cada día ir buscando parecernos más a Cristo. Y cuando decimos que el sabio no esconde su pecado, se trata de eso, mis hermanos, de que tú entiendes que todavía fallas, pero que tú no amas el pecado, pero que necesitas ser sincero delante de Dios, necesitas sincerarte delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Y no buscar pretextos, no buscar culpables a tu pecado, sino que decirle: Señor, perdóname porque yo te fallé, porque yo pequé, porque yo erré, cometí este error. Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Abramos nuestras Biblias, mis hermanos, en Génesis 4, del 9 al 11. Génesis 4, del 9 al 11 nos dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano?
Pero él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Miren, hermanos, algo que yo considero es que más que el pecado, a Dios le disgusta más tu actitud frente al pecado, tu respuesta cuando Dios te confronta. Cuando estás delante de Dios y Dios te dice o te espera que tú le digas primero, que tú reconozcas su necesidad, la necesidad que tienes de ser perdonado, que tú reconozcas tu necesidad de Dios y que no te excuses o que no busques culpables. Aquí vemos, mis hermanos, la historia de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, después de que fueron sacados del huerto del Edén. Caín estaba disgustado contra su hermano, entonces Caín un día invitó a su hermano a pasear y lo mató. Mató a su hermano, y aquí lo que más me impacta a mí es que Dios se acerca a Caín como si no supiera nada. La pregunta es, mis hermanos, ¿Dios sabía o no sabía que Caín había matado a su hermano? Claro que Dios sabía lo que Caín había hecho. Pero miren ustedes la gran misericordia de Dios, la gran bondad de Dios, que aún se acerca a Caín y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Pero ustedes miren la respuesta que tiene Caín. ¿Acaso yo debo cuidar a mi hermano? ¿Acaso yo debo ser guardián de mi hermano? Y eso es lo que a Dios le disgusta, la respuesta ante el pecado. Lo único que hizo Caín es responder con una excusa, es responder con una ofensa, y eso a Dios le disgustó. E hizo que Dios pronunciara el juicio contra Caín. Ahora miren ustedes, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 3:9, vamos a irnos un poco más atrás. Génesis 3:9, pero Jehová Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él contestó: he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo y estoy desnudo y me he escondido. Y dijo Dios: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol al cual yo te ordené que no comieras? Y dijo el hombre: la mujer que pusiste conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Y Jehová le preguntó a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y ella respondió, miren ustedes, Eva le dijo a Dios: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, miren ustedes en el 14, Jehová Elohim dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldito serás entre todos los animales, todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, el polvo comerás todos los días de tu vida. Y si ustedes leen a continuación, pronuncia también el juicio en contra de la mujer y también en contra del hombre. Pero examinen ustedes, mis hermanos, que ellos, al haber pecado, no reconocen que lo hicieron porque ellos tuvieron la opción de pecar o no pecar. Les voy a decir algo, mis hermanos. Nadie va a poder pararse delante de Dios y decirle: Señor, yo pequé sin saber, inconscientemente, no sabía lo que estaba haciendo. Nadie le va a poder decir: Señor, yo pequé sin darme cuenta. Y nadie va a ser juzgado así, sino que todos somos responsables de nuestros actos. Todos somos responsables. Satanás no puede obligarte a pecar. Satanás no obligó a Eva a pecar. Y cuando Dios les confronta a ellos echaron la culpa a otro y a otro. El hombre le culpó a la mujer le culpó a la serpiente. Y la serpiente ya no tuvo a quien culpar. Pero eso es lo que a Dios le disgusta, tu respuesta después de haber pecado. Cuando tú peques, cuando tú falles, cuando tú te equivoques, mi hermano, dobla tus rodillas y reconoce delante de Dios. Reconoce que tú lo hiciste porque tú quisiste hacerlo. Nadie te obligó a pecar. Nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice: peca, peca, peca. Sino que tú lo haces porque tú quieres. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Cuando tú te acerques delante de Dios, no te excuses, no escondas tu pecado. Lo impresionante, mis hermanos, es que Dios siempre va a esperar una respuesta de parte tuya. Después de haber pecado, Dios va a esperar a ver qué es lo que tú haces. Y lo que tú como hijo de Dios debes hacer es acercarte al trono de Dios y decirle: Señor, perdóname, perdóname, Dios, porque yo pequé contra ti.
No busco culpables, no culpo a nadie, Señor. Yo soy responsable de mi pecado. Perdóname, ten misericordia de mí por el sacrificio de Cristo Jesús, Señor. Te pido que me ayudes a ser diferente, que me ayudes a cambiar, que me fortalezcas para no seguir en esto. Pero tienes que reconocer tu pecado. No le puedes echar la culpa a tus padres por cómo te criaron, ni le puedes echar la culpa a tus hijos. Tienes que ser responsable de tu pecado. Cuando estés delante de Dios, tienes que entender esto, que Dios siempre va a esperar, a escuchar lo que tú vas a decir. Y lo que tú digas va a determinar el juicio o el perdón. Tenemos un Dios tan grande en amor, tan grande en misericordia, que te va a dar la oportunidad de hablar antes de juzgarte. El sabio no esconde su pecado. No esconde su pecado. Quinta característica del sabio, mis hermanos. Vamos a ver, la quinta característica es: el sabio teme a Dios. Presten atención, el sabio teme a Dios. El temor a Dios te va a llevar a entender que aunque Dios te ama, aunque Dios es tu Padre, tienes que vivir de tal manera que no irrumpas ni tuerzas la justicia de Dios, porque el día en que lo hagas, sabrás muy bien que Dios no hace acepción de personas y tendrá que corregirte, tendrá que disciplinarte y tendrá que restaurarte. Dios nunca es indiferente al pecado de sus hijos. El sabio entiende eso, el sabio debe entender eso, y eso debe traer temor al corazón del sabio, al corazón del cristiano, saber que tiene un padre amoroso, un padre bueno, un padre misericordioso, pero cuando mira el pecado de sus hijos, Dios no es indiferente, Dios no se hace el ciego, sino que Dios trata el pecado de sus hijos. Entiende muy bien que aunque Dios es amor, también es fuego que consume. El problema de muchos cristianos es que piensan que son tan amados por Dios o son tan mimados por Dios que pierden el temor de Dios, el temor a su palabra, el temor a Dios. Imagínense ustedes si Cristo hubiera perdido el temor de Dios, lo que hubiera hecho. He escuchado cristianos decir, alguna vez escuché a un pastor decir en internet: yo puedo ir ahora mismo, decía este pastor, y estar con una prostituta y estar en fornicación o en adulterio y no va a pasar nada. Y yo decía, no estamos hablando del mismo Dios. No estamos hablando del mismo Dios. Tú me estás hablando del Dios. Tú me estás hablando del Dios que corrigió a David cuando adulteró. Tú me estás hablando del Dios que mató al hijo de David que tuvo en adulterio. Sí, perdonó la vida del rey David porque se arrepintió, pero tuvo que sufrir por la consecuencia de sus malos actos. Dios no hace acepción de personas. Nada ni nadie está por encima de la justicia de Dios. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos. Cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, la sangre de Cristo viene a nosotros, nos lava, nos limpia, nos santifica. Y eso hace que Dios se olvide de nuestro pecado. Pero la consecuencia nadie la va a quitar. Eso debe entender el sabio. El sabio debe aprender a tener temor de Dios. Pero ¿en qué consiste el temor de Dios? ¿O temor a qué? Cuando la palabra de Dios nos dice temed a Dios, ¿a qué se está refiriendo? Pues te voy a decir, cuando Dios te dice tengan temor de mí, te está diciendo no se confíen, no piensen que Dios puede ser tu alcahuete, que Dios puede mirar tu proceder y no decirte nada, que Dios va a mirar como tú desobedeces su palabra y se va a hacer el ciego. No, no. Tú tienes que entender que Él es amor, pero también consume con su fuego, que Él te va a tratar y ese trato te va a traer sufrimiento porque tú no quisiste tener temor de Él. Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo tú crees que Dios, siendo tan santo, va a tolerar tu pecado? Si tú piensas o tú crees que Dios va a tolerar el pecado de sus hijos, entonces no estamos hablando del mismo Dios, el Dios de la Biblia, que sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. No estamos hablando del mismo Dios, pero ahora nos están enseñando un Dios tan amoroso que podemos vivir de la forma que sea y no pasa nada.
Dios no ha cambiado, Dios no sufre variación. Dios del Antiguo Testamento, que juzga el pecado con ira, sigue juzgando el mismo pecado con ira, con la diferencia de que ahora tenemos la opción de arrepentirnos y de que la sangre de Cristo nos lave y nos limpie y no ser consumidos. Abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que Dios sea indiferente a nuestro pecado. El sabio tiene temor de Dios. Tengamos temor de Dios, mis hermanos. No perdamos el temor de Dios. Personalmente yo tengo mucho miedo del trato de Dios. Por mucho tiempo en mi vida tuve que ser tratado por Dios por no querer obedecer la palabra de Dios, por vivir de forma desordenada, y Dios me tuvo que tratar. Tuve que estar casi paralítico por 2 años. Aprendí que nada ni nadie está por encima de la justicia de Dios, y que al hijo que Dios ama lo corrige, lo reprende, lo azota. ¿Para qué? Para que cambie su conducta, a fin de que no perezca, de que no se pierda. El sabio tiene temor de Dios. El necio piensa que puede vivir como quiere, y piensa que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero el amor de Dios, acuérdense muy bien, mis hermanos, es corrección. El amor de Dios es corrección, es castigo. Qué tremendo problema, mis hermanos, ahora. Qué tremendo problema. El cristiano está perdiendo el temor de Dios. El cristiano está perdiendo el miedo a la reprensión de Dios. El cristiano está perdiendo el temor a Dios, y la palabra de Dios nos enseña. Miren ustedes, mis hermanos, abran sus Biblias en Mateo 10:28. La palabra de Dios nos dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, aquel que sí puede condenarte, aquel que puede juzgarte, que es Dios. Hoy en día la gente le tiene más miedo a Satanás, pero en realidad a quién debemos tener temor y a quién debemos tener mucho cuidado de no levantar su ira en nuestra contra es al Padre, al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y si tú lees en la Biblia, Dios castiga el pecado y a ninguno de sus hijos Dios le tolera el pecado. Al mismo Cristo, al verlo lleno de pecado, llevando el pecado de la humanidad, el tuyo y el mío, Dios le dio la espalda. ¿Qué crees que Dios va a hacer con nosotros si desobedecemos, si no tenemos temor de su palabra? El sabio entiende esto, mis hermanos. El temor a Dios nunca se puede perder. Ten presente en todo lo que hagas, en todo lo que vivas, en todo lo que digas. Ten presente que hay un Dios que te mira, que te escucha, que sus ojos están puestos sobre ti, sobre tus pasos. Ten presente eso, que ese Dios no va a compartir tu pecado, sino que te va a corregir. Y ese es el amor de Dios. El sabio teme a Dios. El necio piensa que Dios comparte su pecado, o que Dios es indiferente a su pecado. El sabio acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.